Hola a todos, esto es Legalmente Hablando. Yo soy la abogada Melissa Ramírez. Y yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Y el día de hoy les traemos un caso de nuestro país. Es el caso de Linda Guamán. Creo que todos recordamos lo triste, los feos momentos que vivimos en el tiempo de la pandemia. Vamos a situarnos en el año 2020. Aquí en Ecuador nosotros vivimos un momento, como en todo el mundo, de bastante angustia. Los hospitales estaban en ese entonces colapsados. Gente que hacía fila para hacerse pruebas de COVID. El COVID nos tenía a nosotros consumidos en todo sentido. Lamentablemente se perdieron muchísimas vidas. La ciudad de Guayaquil estaba complicada. Pasamos unos momentos bastante duros. Creo que todos los que lo vivimos lo recordamos y se nos eriza un poco la piel. El municipio de Quito anunció que contaba con todas las pruebas necesarias para los ciudadanos que quisieran hacerse pruebas de COVID y enfrentar de esta forma la emergencia pública de salud que vivíamos, ¿no? En este escenario aparece Linda Guamán, una de las protagonistas inesperadas, una de las 100 mejores bioquímicas a nivel mundial del ámbito de salud, ¿no? Su papel se convirtió en un referente técnico y en un momento de miedo e incertidumbre, pues era la persona de confianza a quien el municipio de Quito acudió. ¿Qué sucede? Que meses después su nombre dejó de ser un referente de ciencia y pasó más bien a ocuparlo a un procedimiento penal junto a otros profesionales de salud como Jimena Barca, Lenín Mantilla, entre otros, ya que ella fue acusada de peculado por la compra de pruebas de diagnóstico de COVID-19. Ok, la fiscalía, ¿qué es lo que alegaba? Que las pruebas entregadas al municipio no cumplían con lo que se había solicitado en el contrato, que no cumplían con los parámetros técnicos exigidos, y así empezó un proceso judicial que duró años, como todo en nuestro país, que incluyó para ella el uso de billete electrónico incluso en su embarazo, incluso en su posparto, y que recién ahora en septiembre de 2025 termina con una sentencia absolutoria. Hoy vamos a repasar esos detalles legales, qué decía la defensa, qué decía la fiscalía, la prueba como tal, las medidas cautelares y la decisión final. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el juicio en primera instancia, conversando un poco cuál era el punto de vista de la fiscalía, de qué se le acusaba? El delito imputado a Linda Guamán y a otros funcionarios públicos era el de peculado, el mismo que está contemplado en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al delito que comete un servidor público o una persona que actúa en potestad estatal de apropiarse, distraer o disponer de forma arbitraria de bienes, dinero, título o documentos públicos o privados que le fueron confiados en razón de su cargo para beneficio propio o beneficio de terceros. Entonces, la fiscalía sostenía que las pruebas adquiridas por el municipio eran distintas a las contratadas, es decir, ellos solicitaron las pruebas de PCR y se les entregó las pruebas RT-LAMP. Esto, según el argumento de la fiscalía, significaba un perjuicio para el Estado porque había menor e implicaba menor confiabilidad. Las pruebas que adjunta la fiscalía para esta acusación eran los contratos, las facturas, eran informes de funcionarios municipales y testimonios del personal administrativo que aseguraba que no hubo dicha autorización de forma técnica clara. ¿Qué es lo que alegaba la defensa? Obviamente aquí quiero acotar que cada funcionario tenía sus abogados que son para mí súper referentes en el ámbito penal. Yo este juicio lo seguí también a través de redes sociales. De hecho, Linda lo tuiteaba como la ciencia en juicio, porque era gente que no sabía de ciencia hablando de ciencia. En ese ámbito de defensa, por ejemplo, estaba Mar Gallegos, estaba Nicolás Salas. Entonces, personas súper referentes con las cuales tú puedes conectar y saber de qué estabas hablando y podías entender de qué se trataba el juicio. Entonces, la defensa clarísima que tenían los funcionarios era, uno, la prueba estaba catalogada como prueba PCR en el ARSA. Es decir, cuando tú importas cualquier medicamento, de hecho, cualquier producto alimenticio, tú tienes que sacar un registro sanitario, ¿verdad? Un registro sanitario, en ciertos casos notificación sanitaria, y ahí tienes que catalogar. Entonces, el ARSA mismo calificó esas pruebas como prueba PCR. Esa era como primera línea de defensa. La segunda línea de defensa eran los testimonios usados por fiscalía. Todos pertenecían a funcionarios administrativos sin ningún conocimiento científico o técnico, ¿ok? Era como que le preguntes, estoy diciendo la exageración, pero ella decía, alguien interpretaba a un funcionario como gold standard y decía oso estándar. O sea, era como de película, era de Ripley, los testimonios de los funcionarios. Ninguno era un técnico en biomedicina, entonces no entendía ni lo que es lo que hablaba. Probablemente si uno dice las pruebas PCR, ahorita sabes quién es, pero no vas a entender la minucia de la diferencia o por qué era confiable o por qué no. La defensa recalcó que
no se podía contradecir los informes técnicos de incluso universidades que aportaron con sus criterios, incluso científicos de afuera, versus una persona que no tenía ni los estudios ni la experiencia, con simples percepciones. La tercera línea es que no existía dolo ni beneficio personal. Tú me lo has conversado 1000 veces, hemos hablado sobre el peculado per se y tiene que haber un perjuicio del Estado, tiene que haber como esto de que alguien se lucró o se benefició del tema, ¿no? Aquí no había dolo, no había beneficio personal, no es que le encontraron plata a mala vida a alguien, no, esto no se dio. Guamán, en el caso que estamos hablando de Linda, obviamente, no se enriqueció, no hubo desvío de fondos, no hubo ningún tipo de ese perjuicio económico ni se favoreció de alguna manera. El municipio sí recibió los insumos que sí servían para diagnosticar el COVID y de hecho por eso la ciudad de Quito no tuvo lo que pasamos acá en Guayaquil, porque tenían estas herramientas. Y la cuarta línea, en el contexto de la emergencia sanitaria, lo importante era incrementar la capacidad de diagnóstico, porque recuerdas que si tú te diagnosticabas, te aislabas. El problema que había era que si no sabías que tenías COVID, seguías esparciendo y contaminando. Entonces, claro, digamos, la finalidad de la prueba fue cumplida. Okay. Servía para diagnosticar. Entonces, se trataba de una decisión técnica. Ahora, en cuanto a medidas cautelares, son las que comentamos. Todos los funcionarios involucrados estuvieron con este grillete y eso como que sí fue como algo que a ellos les tiene que haber afectado. En el caso de Linda, ella estuvo embarazada, ella tuvo un posparto, literalmente solo se sacaron para el parto y luego se lo volvieron a poner. Y tú decías, son científicos, son funcionarios, tal vez era mucho, no sé, eso no lo vamos a juzgar, pero decirles que todos los funcionarios tenían estas medidas cautelares. Wow. Y prohibición de salida del país, obviamente. El juicio reinstalado, hablemos un poco sobre eso, ¿no? Sí, porque como esto ocurrió hace tanto tiempo, ajá, y en el Ecuador, ¿qué es lo que pasa? Que te ponen una audiencia y pasa un año. Entonces, fue muchísimos más. Aquí hubo una reinstalación del juicio oral porque hubo una nulidad de todas las actuaciones previas en el 2021 y se reinstala la audiencia en febrero de 2024. Entonces, en ese periodo, y como lo comentas, tenía las medidas cautelares, pues Linda tuvo un hijo en ese proceso, solo para que tengamos una idea de la magnitud del tiempo que transcurrió entre un juicio y la reinstalación del mismo, ¿no? En esta audiencia nuevamente se revisaron los peritajes, los documentos, los testimonios, se volvió a revisar absolutamente todo y hubo una sentencia final en la Corte Provincial de Pichincha en septiembre de 2025. Estamos hablando de hace pocos días, ¿no? En esta sentencia final, Linda Guamán y a Jorge Linda fueron absueltos junto con 12 otros funcionarios que fueron procesados. Y los argumentos de los jueces para absolverlos fue que no se probó el dolo, que no hubo un perjuicio económico per se en el municipio, que las pruebas sí contaban con este registro de PCR, como lo acabas de mencionar, que efectivamente eran pruebas PCR, y que la investigación de la Fiscalía fue poco prolija y tenía testimonios débiles, contradicciones, pues que le llegaron a ayudar o a afirmar la decisión de los jueces de absolver a los 12 procesados en este caso. Estos sucesos, investigaciones y juicios se pueden dar, pero en este caso hay un componente mediático que lo hemos visto en otros casos. El componente mediático viene a ser el factor principal en este juicio cuando distintos periodistas, también por un trasfondo político de que el alcalde, digamos, tenía sus cuestiones personales que las cuales no vamos a discutir en este caso, teniendo ese componente político, el show mediático que se dio fue parte de este festín que arrastraba también a funcionarios de nivel, o sea, eran funcionarios súper reconocidos en la academia y que los arrastra los mismos periodistas que hacen fiesta de este caso y que ahora que hay una sentencia absolutoria, silencio absoluto, no reconocen, no dan con la misma presencia mediática que tuvieron en el caso, la misma respuesta a la absolución. Entonces, imagínate el daño que se le causa a una persona que no pudo en todo este tiempo ir a congresos internacionales, que igual perdió su trabajo, todo lo que invierten en abogados, porque los abogados igual tienen un costo, cada proceso tiene su costo. El desgaste emocional que conlleva llevar un proceso durante muchísimos años, es que de verdad te consume. Claro, un proceso legal, peor penal, te consume muchísimo. Y esto nos demuestra un poco cómo el área política o la arena política, el juego mediático, influyen tanto. Nosotros siempre lo conversamos en nuestro podcast, la presión que ejerce las cámaras, los medios de comunicación dentro de un juicio penal. En este caso, pues, influyeron negativamente porque igual estamos hablando de que a una chica
que estaba siendo catalogada como una de las mejores científicas a nivel mundial, futuras promesas científicas, la tacha en su currículum, fue brutal. Y después de eso no va a querer volver nunca a la función pública probablemente. Y eso también te presta que el resto de probablemente científicos, académicos, les dé un poquito de recelo. No, ¿yo para qué? Eso te puede pasar. La absolución llega, pero después de 5 años, cuando ya hay todo un componente mediático que hizo presión en tu caso. Recordemos que en derecho penal la presunción de la inocencia no es negociable, es decir, la presunción de la inocencia es el principio fundamental del cual se sustenta todo proceso. Se pierde por la influencia de terceros, en este caso del linchamiento mediático. Y como tú bien lo dices, creo que también hace falta esta reivindicación. Esta chica también tiene el derecho a volver a levantarse y a volver a agarrar fuerzas y que su nombre sea... Y lo puede hacer, pero los periodistas que, digamos, la hundieron, para mí tienen que ser también responsables de comunicar cómo terminó la mina, o qué tan equivocados pudieron haber estado. Y claro, un poco rectificar su versión o su linchamiento para que pues haya justicia en todo sentido, no solamente en el ámbito... La justicia penal legal, hizo su trabajo. Claro, ahora hace falta pues que los medios de comunicación pongan de su parte y rectifiquen y limpien el nombre de esta chica y de los otros 12 funcionarios que fueron implicados dentro de este proceso, porque finalmente fueron absueltos de cualquier cargo público. Obviamente también es un juicio de años. Tuve la oportunidad de también hablar cortamente con unas abogadas y yo decía, no quiero cometer errores y todo. Entonces lo que hemos hecho es simplificar el juicio, porque sí, cuando yo lo comenté con ciertas amigas, le digo, ¿viste la noticia que declararon a la científica inocente? Muchas no sabían de qué se trataba. Y también se hace difícil explicar un caso que tiene mucho componente científico y técnico a los que no lo somos. Claro, pero que no hablamos idioma. Pero creo que hemos cumplido en poder determinar cuál era como el argumento principal de que no eran las pruebas PCR y después decir por qué sí lo eran o qué es lo que concluye la defensa y la Corte. La Corte. Bueno, en este caso, ¿cómo también influye o te corta las alas el querer ayudar? Estás dentro de un rango que esto es lo tuyo. Del derecho público. Y quieres ayudar y te metes y pues las cosas juegan todo en tu contra. Es que es muy distinto el estar en una empresa privada donde puedes tener toda piénsalo esto en un hospital. No hubiera ningún problema en un hospital. Claro, porque todos hablaban el mismo idioma y todos sabían de qué se trataba de las pruebas. No, y no tienes toda la legislación pública, el tema de Contraloría, que los indicios, que el mismo COIP, que cuando tú llegas a un sector público, tú tienes que en serio con hilos. Cuidarte con hilos, cualquier cosa te puede terminar en uno de estos problemas. Empeculado. O el mismo componente político para claro, que porque estás utilizando fondos públicos para realizar tu trabajo. Entonces, obviamente, siempre tienes que tener cuidado en este ámbito, ¿no? Y ojalá que esto no corte alas. Yo creo que quienes quieran... Quienes tengan la buena voluntad de querer ayudar y mejorar nuestro país o nuestra sociedad, ojalá que eso no sea un referente negativo para él. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias por escucharnos como siempre todos los domingos. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Quieres dar el closure? Sí, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Chao.